Ok, primero que todo me presento, mi nombre es Javier Mauricio Ríos, soy ingeniero mecatrónico de la Universidad de San Buenaventura, tengo una maestría en energías renovables y sostenibilidad energética de la Universidad de Barcelona. Actualmente vivo en la ciudad de Cartagena, estoy trabajando con la UNAD hace un tiempo y pues estoy asignado a la cátedra de robótica. Con ustedes vamos a ver la parte de... ¿Sí cambió la diapositiva? No, señor. No ha cambiado. No, señor. Cambiado. Bueno, vamos a volver a compartir a ver si me deja. Bueno, ahora sí. Entonces, la actividad de la fase 2 tiene como objetivo, está en grupo colaborativo. Tiene Profe, no se ve nada. ¿No se ve nada? Disculpe, profe, no se ve Sí, nada. no, sí está viendo, profe. Sí, sí, se está viendo. ¿Sí se está viendo? Bueno, voy a cerrar Sí, señor. nuevamente. Ahí se está viendo. ¿Se ve ahí? Sí, señor. Señor. Ok. Bueno, Sí, señor. perfecto. Entonces, el tipo de la actividad es en grupo colaborativo. El momento de evaluación es intermedio. El puntaje máximo de la actividad son 75 puntos. Esta actividad inició el lunes 5 de septiembre y finaliza el jueves 29 de septiembre. Todo está en la rúbrica que está en la plataforma para que la tengan en cuenta y siempre estén leyéndola. Bueno, ¿qué se busca o cuáles son los resultados de aprendizaje esperados? Comprender los componentes básicos de un sistema robótico a partir del estudio de la morfología, sistemas de coordenadas cartesianas y técnicas de un robot. Coordenadas y características técnicas de un robot. ¿En qué consiste la actividad? La actividad consiste en revisar las referencias bibliográficas correspondientes a la unidad 1. Ahí está todo los libros de referencia para poder revisar toda esta información. ¿Qué se debe hacer? Define los principales conceptos referente a la morfología del robot para los siguientes términos, buscar su significado en las referencias del entorno de conocimiento y explicarlos con imágenes y datos de la hoja de características del robot RB2AJ de la empresa Mitsubishi. Los significados que van a buscar son articulación, grados de libertad, zona de trabajo, capacidad de carga, sensores internos, sensores externos, actuadores, eslabón, efector final, estructura mecánica de un robot, fuente de energía, alcance máximo y tipo de protección. Cabe resaltar que deben remitirse a la hoja de datos que deben buscar en internet de este robot y todos estos significados de estos términos tienen que asociarlos con la hoja de datos. Quiere decir que si hablamos de articulación, vamos a remitirnos al tipo de articulación de este robot, cuántas articulaciones tiene. Si hablamos de sensores, qué sensores internos tiene, qué sensores externos, qué actuadores utilizan, etcétera, etcétera. Este es el robot Mitsubishi, el cual, bueno, aquí se muestra la imagen de este robot. Ingeniero Javier, qué pena, ¿hay estudiantes que están levantando la mano? No veo acá. Si desea, lo interrumpo cuando hay alguna pregunta. Ok, o sí, porque no veo acá quién levanta la mano. Listo, sí, señor, yo le colaboro. Ok, Listo. ¿hay alguna pregunta? Sí, adelante, José Guillermo. No era una pregunta ahí en específica. Pues yo estoy mirando y la rúbrica y estoy mirando la bibliografía, pero bueno, aparece, digamos, los grados de libertad, el efector, todas esas cosas, pero como para robot en general. Pero ese robot Mitsubishi lo estoy buscando
por la web, pero no, pues no, ayer no encontré nada de eso. Hay un manual de las características de ese robot. Profe, Perfecto, lo voy a buscar más a fondo. Ok. También hice lo mismo, no lo encontré, es más, unos libros, no solamente en esto, sino en varias clases, he tratado de abrir los libros en la biblioteca y no abren, no se demoran y no, eso no, es muy demorado para abrir o no abren. Los libros que están ahí de la biblioteca. Compañero, Sí, señor. Bueno, pues yo he ingresado a ellos y se puede fácilmente. Bueno, continuemos. Entonces, buena, compañero, ¿me escucha? Sí, escuchamos, Juan. Profe, hay una opción, digamos, que yo estoy implementando, que es descargar la aplicación el libro. Entonces uno por una sola vez va y busca la referencia y ahí lo agrega a la estantería y ahí por medio de la aplicación lo pide prestado. Y ya usted hace la lectura de manera pues más rápida, ahí como para que de pronto lo intenten de esa manera. Ah, ok, perfecto. Perfecto. Podría compartir topología. Es un concepto importante porque la forma y la estructura de los robots condicionan de manera su funcionamiento y prestaciones como su campo de aplicación. De acuerdo a la forma de estos robots, pues yo decido buscar el tipo de robot que venga para la aplicación específica, ya sea, por ejemplo, en la parte automotriz, en soldadura, en pintura, etcétera, etcétera. Hay muchas aplicaciones donde yo tengo que contemplar el tipo de función, la morfología del robot, el tipo de efector para los trabajos a realizar. La mayoría de los industriales se asocian con el cuerpo humano, con las superiores del cuerpo humano. Aquí observamos en esta imagen, donde habla de la cintura, que sería la base, donde está el hombro con su articulación. Tenemos el brazo, tenemos el codo con su articulación, tenemos el antebrazo, tenemos la muñeca y tenemos el efector final. En este caso es un grip o pins. Entonces aquí en la estructura mecánica de un robot, que es una de las preguntas, aquí podemos observar que estas partes rectas se llaman eslabones. Estas partes son los eslabones y están unidas a través de articulaciones. Estas articulaciones permiten el movimiento de cada uno de los eslabones al otro, uno seguido al otro, y por la cadena de movimiento. Este robot se mueve. Sus eslabones se están moviendo gracias a sus artes y vamos a ver más adelante qué es lo que permite el movimiento de los eslabones. En los eslabones independientes con sus respectivas articulaciones. Tenemos que los grados de libertad. ¿Qué son los grados de libertad? Corresponden a los movimientos independientes que puede realizar cada articulación con respecto a la anterior. Entonces tenemos estos 6 grados de libertad, donde tenemos una articulación de tipo esférica de libertad, tenemos una articulación de tipo planar, donde tenemos un movimiento lineal y un movimiento rotacional con 2 grados de libertad. Articulación tipo tornillo, que me permite un movimiento lineal, 1 grado de libertad. Tenemos uno rotacional, que tiene 1 grado de libertad, que sería como el que me permite el brazo robótico aquí. Tenemos una prismática, que también con 2 grados de libertad. Para el cálculo de esto hay una fórmula matemática que se encuentra en la bibliografía, que la pueden aplicar cuando hablen del robot Mitsubishi,
pueden calcular con esa fórmula los grados y verificar que lo que dice ahí en internet, la cantidad de grados de libertad, lo pueden calcular y determinar si es cierto. Tenemos que una zona de trabajo del robot está determinada por las características físicas del robot, las diferentes formas o configuraciones de los robots. Existen diferentes tipos de robots y dependiendo a estos diseños de cada uno, tienen un área de trabajo específico. Un robot cartesiano, tenemos un robot cilíndrico, tenemos un robot esférico o polar, tenemos un robot tipo escara, tenemos un robot antropomórfico. Como dato adicional, mi tesis de grado de posgrado hace muchos años fue el diseño y construcción de un robot tipo escara. Elementos que determinan esa área. La estructura del robot, el tamaño y la forma de los va a tener mayor área de trabajo. De los eslabones respecto a las articulaciones y a todos sus movimientos debe ser muy bien calculada porque el robot tiene que mover su propio peso y adicional. Entonces, cada uno de estos robots tiene un área de trabajo donde debe ubicarse lo que se va a trabajar dentro de esta área para que esté dentro de ese alcance de aplicación del robot. Entonces, por ejemplo, el robot Mitsubishi tiene que determinar qué tipo de robot es, la cual, si es cartesiano, si es escara, antropomórfico, ustedes deben determinar eso. Y con eso decir, yo de las imágenes, ojo que ahí en la rúbrica de evaluación dice que deben apoyar con imágenes, entonces deben apoyar todo lo que digan, hagan referencia con los conceptos de definición a ese robot y apoyarlo con imágenes. Entonces, en el caso de este robot, miren lo que está levantando un vehículo de capacidad de carga, que esta capacidad de carga es una de las características que más se tiene en cuenta a la hora de seleccionarlo, porque no es lo mismo levantar este vehículo a levantar, por ejemplo, una boquilla de pintura o una sierra, por ejemplo, de corte. ¿Por qué? Porque entre más peso le coloque yo, tiene que ser toda su estructura. Pues va a ser mucho más costoso construir o adquirir un robot de estos que no uno pequeño. Yo puedo utilizar un robot para montar un motor tool que me haga robusto. Buenas noches, tutor. Bueno. Sí, señor, adelante. Tutor, qué pena, lo que pasa es que la conexión, no sé si será la suya o será la mía, pero yo estoy escuchando muy entrecortado lo que usted está Yo también. explicando, no sé si Sí, sea señor, está malo el audio. Buenas para... noches, sí, tutor, Está mal el también audio. se está escuchando entrecortado. Bueno, permite el internet y continuamos. ¿Me escuchan ahí? ¿Mejoró? Pues Sí, señor. Sí, se señor. escucha bien. Vamos a ver cómo sigue. Creo que sigue igual, se entrecorta Por demasiado. sensor, alguien que me diga, perdón. Se entrecorta demasiado. Caramba.
Ahí. ¿Mejoró? Pues, Inge, pues sigamos adelante y vamos mirando a ver. A ver qué pasa. Bueno, ¿alguien me puede decir qué entienden por sensor? Profe, el Pues, sensor ¿cómo es el que hace como la comunicación con el mundo exterior. Es el que siente. ¿Qué siente? ¿Conocen algún sensor? Sí, Sí, profe, por profe. ejemplo, los sensores que detectan, por ejemplo, cuando hay un cortocircuito o algo, entonces o cuando hay humo y una activa el sistema contra incendios, o de Ok. pronto también en la industria petrolera los sensores de nivel. Profe, los inductivos, los capacitivos, los ultrasónicos, ¿Alguno de ustedes tiene un ópticos. sensor? Hay sensores de Profe, yo presencia, tengo, pero los de Arduino. hay sensores de ¿Alguno presencia, tiene un sensor? Sí, yo tengo sensores aquí. ¿Cuántos? Tengo ahí uno de humedad, tengo varios de Arduino. Bueno, y uno más básico, Una fotocelda. la piel. La piel. La piel es un sensor. Sí, claro, Cuando siente. nosotros vamos a bañar con agua caliente, ¿qué hacemos? Meter la puntica, el dedo gordo del pie para saber si está frío o está caliente. Y vamos sensando, vamos determinando y vamos calibrando la apertura del agua fría con el agua caliente hasta que dé una temperatura que podamos soportar y que esté bien, ¿cierto? Eso es un Así es. sensor. Entonces, el sensor interactúa con el ambiente. Está en presencia del ambiente. Transductor. ¿Qué les viene a la mente la palabra transductor? Profe, el transforma. transductor es el que se encarga de convertir la señal del sensor, la En respuesta del sensor en una señal eléctrica, transduce la señal. Transforma la Ok, señal entonces, analógica en una digital. miren lo que Entonces, el parece ADC. esta palabra. Es un traductor. Él me traduce una señal a otra, ¿cierto? Entonces él me detecta una variable, que en el caso de nosotros puede ser una variable eléctrica, si vamos a hacer un proceso de control. Entonces, para los robots existen, hay una clasificación de sensores, que son los sensores internos y los sensores externos. Para los sensores internos son muy importantes porque permiten ubicar y orientar al robot para que trabaje dentro de su área o su volumen de trabajo y no se salga de ahí. ¿Por qué? Si se sale de ahí, ¿qué puede causar? Puede causar daños a otros equipos, puede estrellarse él mismo y puede dañarse él mismo o, por ejemplo, afectar a una persona que esté por ahí cerca. Dirección y orientación son uno de los sensores internos de la aceleración. Los sensores externos nos dan la información sobre el entorno del robot, lo que yo les decía del agua caliente, el entorno que yo tengo al lado mío, si hay mucha temperatura, si hay mucha luminosidad. Entonces aquí tenemos sensores de proximidad, de tacto, de fuerza, de visión. Hay otros tipos de sensores que son los sensores pasivos que miden señales, o sea, toman señales del ambiente, por ejemplo, la temperatura. Habrá temperatura que está sensando toma esa variable de temperatura en un valor resistivo que cambia. Y hay otros que son los activos, como los sensores ultrasónicos, que emiten una señal. Esa señal pueden poder, por ejemplo, tomar una medida, medir distancia. Lo que hacen los murciélagos, ellos emiten una señal de ultrasonido que nosotros, un chillido muy fuerte, muy de alta frecuencia, choca contra los objetos, pues como el están lejos. sonar de los submarinos. El sonar, la ecosonda también, que funcionan exactamente.
He tenido la oportunidad de montarme en los submarinos aquí en Cartagena y realmente no sé cómo hacen ellos, porque eso es un tubo cerrado. Realmente ellos se mueven a oído y con los sensores que tienen ellos ahí. ¿Oído por qué? Porque hay un tripulante que tiene un micrófono que está tomando algunas señales audibles y puede determinar ciertas cosas. Ya tienen un oído muy educado para eso y obviamente mucho adiestramiento, mucha capacitación. Continuamos. Entonces, como les decía, hay sensores internos del robot que me permiten tener muy buena precisión en los movimientos, que pueda llegar a un punto muy específico. Por ejemplo, en caso de la soldadura de los vehículos, tiene que llegar a ciertos puntos específicos para poner un punto de soldadura. Entonces, esos sensores internos básicamente me permiten moverme dentro de esa área de trabajo con mucha seguridad. Entonces, me indica el estado de sus propias articulaciones, me ubican los puntos exactos, que ya con las matrices y toda la parte matemática van a entender cómo se hace eso. La parte externa, entonces, tenemos ultrasónicos, tenemos magnéticos, inductivos, sensores de microondas, ópticos y capacitivos. Puedes utilizar de acuerdo a la lista de robots que hay ahí, que tienen que averiguar qué conocimientos necesitar. De el robot X tiene un sensor óptico. Ah, ok, ¿cómo funcionan los sensores ópticos? Entonces, Pero, ¿quién más se le escucha entrecortado, profe? sigue Sí, el audio continúa igual, sí, entrecortado. entrecortado. Le seguimos He el hilo, cambiado pero a de veces no red, le pero entendemos. es mi momentico, es que no quiero que se me varíe la conexión. A ver. Bueno, ahora sí. Profe, le toca que vaya dando la clase y miramos ahí porque... Perdón. Que toca Sigamos que vaya adelante, dando la profe, clase porque cuando no creo que se arregle. Es que realmente aquí está lloviendo fuerte, aquí en Cartagena, entonces es No, le sigue escuchando posible entrecortado, profe. ¿Qué le iba a decir? que sea por eso. Sí, porque es que queda uno como ahí, como recoger el hilo y no. ¿Entiendes? Profe, y no me puede dejar para mañana de pronto. No, tutor, pues sigamos adelante y ahí vamos mirando cómo nos podemos hacer entender. Ya, permítame un momento, a ver. Sí. Ya, ¿me escuchan ahí? Sí, señor. Ah, ok, bueno, continuemos. Hablando de los actuadores. ¿Qué es un actuador? Estos actuadores son los que permiten mover los eslabones de un robot. Proporcionan la fuerza para que un actuador se pueda mover. Entonces, este tipo de actuadores funcionan con fuentes de presión neumática, presión hidráulica o fuerza eléctrica, como los motores, como las válvulas eléctricas. Aquí tenemos los diferentes tipos de actuadores, que son los neumáticos, los hidráulicos y los eléctricos.
Cuando hablamos de neumáticos, la fuente de energía es el aire a presión. Cuando hablamos de hidráulicos, la fuente de energía es aceite mineral, es un fluido que se pone en movimiento. Y cuando hablamos de los eléctricos, obviamente la fuente de energía es la electricidad. Los actuadores neumáticos e hidráulicos son muy parecidos, cilindros, cilindro, motores, motores. Entonces, solo que unos son a base de aire y la otra a base de un fluido hidráulico, perdón. Los motores eléctricos tenemos motores de corriente continua, motores de corriente alterna y motores paso a paso o step. Aquí tenemos algunas imágenes. Estos son los cilindros. Ustedes en las retroexcavadoras que ven cuando hacen obras, su actuador, la mayoría de sus actuadores son cilindros hidráulicos. Tenemos motores hidráulicos que hacen, estos hacen un movimiento lineal y estos son un movimiento rotacional a base de aire o de un fluido hidráulico. En la parte eléctrica tenemos motores paso a paso, tenemos motores de corriente alterna, como estos corriente continua. Pero para que este movimiento pueda llegar a mover un robot, vamos a necesitar de un complemento que se llaman las transmisiones, que me permite, como su nombre lo indica, transmitir un movimiento a cierto punto determinado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando montamos bicicleta, la fuerza la hacemos en los pedales, pero transmitimos ese movimiento y esa fuerza a través de una cadena a un piñón que va en la rueda. Entonces podemos transmitir con cadenas, como el caso de las motos, o con correas dentadas o correas sincrónicas. Esto tiene una particularidad y uno define cuál de estas va a utilizar dependiendo la aplicación. Las cadenas son muy robustas, pero tienen mayor peso. Las correas no son tan robustas, pero tienen menor peso y eso es, dependiendo de la aplicación, tiene su pro y su contra. Otra forma de transmitir movimientos son con piñones dentados de diferentes configuraciones que me permiten hacer esos movimientos. Por ejemplo, la caja de cambios de los vehículos está a base de piñones, engranajes, ruedas dentadas como se conoce. Cuando hablamos de un efector final, es cualquier dispositivo que está al final de la cadena cinemática del robot. En este caso, el eslabón puede ser una válvulas de succión, por ejemplo, para coger piezas lisas como vidrios. Podemos tener gripper o pinzas. Podemos tener en este caso como una especie de taladro. Para el caso de nosotros del ejercicio podemos tener una sierra de corte, un gripper para ensamblado o podemos tener una boquilla aspersora de pintura para la parte de la pintura. Todo eso es lo que van a orientar. El alcance máximo del robot está determinado, es la medición que nos da desde el centro del robot y el punto de mayor extensión del brazo. Eso sí tiene que ver que no se tiene en cuenta el efector final, ya que esa distancia del efector final puede variar. Puede ser más grande o puede ser más corto. Entonces no se tiene en cuenta. Siempre se tiene en cuenta hasta la parte final, el último eslabón sin el efector final. Y obviamente son los puntos más alejados del centro dentro de su zona de trabajo. Cuando se habla de la seguridad de un robot, esas normas de seguridad tienen que ver con las leyes de la robótica, que dice que la primera ley dice que un robot no puede herir a un ser humano ni por inacción permitir que sea herido. La segunda ley dice que un robot debe obedecer las órdenes de un ser humano. La tercera ley es que un robot debe proteger su propia existencia. Esto es lo que se habla. Entonces hay diferentes sistemas de seguridad en la parte de informática, la parte de software, que me permite programación, me permite con los sensores externos
cerciorarme de que esté dentro de mi área de trabajo y en caso de que haya alguna obstrucción pueda determinar qué es lo que está pasando y detenerse y generar una alarma. Esto es muy importante para la aplicación de los robots, hay que tenerlo muy en cuenta. En la actividad sigue otra parte que es investigar las características principales de los robots industriales relacionándolos con su posible aplicación en la solución del problema planteado. De acuerdo a su número de grupo, tomar la hoja de características del robot indicado y explicarla detalladamente. Entonces, aquí hay una lista de robots donde, de acuerdo al grupo, van a tomar ese robot y van a buscar sus datos en Internet y determinar qué características tiene. Entonces, van a hablar, ya no llegar a... van a hablar sobre cuántos eslabones tienen, qué tipo de articulaciones, qué forma tiene, etcétera, etcétera, y me van a definir si este robot lo puedo aplicar para corte, para ensamblaje o para pintura y dar solución a nuestro problema. Entonces hay que tener en cuenta eso. Si los grupos son más de la lista que está aquí, entonces el último grupo o el que no tenga... no esté aquí dentro de estos 45, retoma el número 1 y así, así sucesivamente van tomando los robots ahí. Repiten. La actividad 3, de acuerdo con lo investigado en los numerales anteriores, definir qué conceptos son necesarios, necesidades de aprendizaje para resolver el problema planteado. Realizar un listado de estos indicando las fuentes de consulta, confiables libros, artículos científicos, normas, manuales técnicos. Esto era lo que yo les decía. ¿Qué necesito yo saber para la aplicación? Que necesito saber de sensores ultrasónicos. Necesito saber de transmisiones por correa o transmisiones por cadena o transmisiones por piñones. Entonces van haciendo el listado y van haciendo una pequeña definición de eso. Entonces es muy importante que consulten las fechas de desarrollo y entrega de las actividades que están en la agenda del curso. En el entorno de aprendizaje debe consultar el material bibliográfico sugerido para la unidad 1. Deben interactuar en el foro de la fase 2 presentando los aportes que contribuyan a la consecución del producto. Ya he visto algunos aportes y les he hecho la retroalimentación donde en algunos casos les indico que deben apoyarse con las imágenes y remitirse al manual de ese robot para complementar lo que les estaba diciendo. En el entorno de evaluación debe entregar un documento solicitado como producto final de la fase 2, acorde a lo solicitado en la guía de actividades. Recuerden entregar un solo documento por grupo. Ya he visto que algunos han escrito que se van a encargar de entregar el trabajo. Ojo, lean bien la guía de actividad y hagan exactamente lo que dice ahí. Ahí está muy explícito, está indicado correctamente cómo se debe hacer. Las evidencias de trabajo independiente, la evidencia para entregar son aportes oportunos y significativos en el foro. En el foro se pueden hacer puedo hacer retroalimentaciones que los ayuden a comprender y a corregir sus trabajos y presentar un buen proyecto, un buen trabajo. Las evidencias de trabajo grupal a entregar son documento en PDF con las siguientes especificaciones: portada, introducción, definiciones de los conceptos referentes a la morfología del robot, relacionándolos con la referencia comercial del robot Mitsubishi. Explicación detallada de la hoja de características de un robot industrial, que es el listado anterior. Listado de necesidades de aprendizaje. Listado de necesidades de aprendizaje del grupo, indicando las fuentes de consulta, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Eso es lo que deben entregar. Traten de entregarlo en PDF porque he visto que me entregan trabajos en Word o me entregan unos trabajos con un enlace que no se puede abrir. Tiene que ser en PDF. Para evidencias elaboradas en grupo colaborativamente, tengan en cuenta las siguientes orientaciones.
Todos los integrantes deben participar con sus aportes en el desarrollo de la actividad. Ojo, una sola persona me entrega el trabajo con la lista de participantes. Quien no participa, pues obviamente no va a aparecer en ese trabajo. Por eso deben trabajar en grupo, en grupo. En cada grupo deben elegir un solo integrante que se encargará de entregar el producto solicitado en el entorno que haya señalado el docente. Ahí lo suben a la plataforma. Antes de entregar el producto solicitado, deben revisar que cumpla con todos los requerimientos señalados en esta guía de actividades. Hacen un checklist y van descartando lo que ya se ha hecho y lo que falta. Revisan. Son 5 integrantes, cada uno hace su revisión y ya cuando estén todos de acuerdo, suben el trabajo. Solo deben incluir como autores del producto entregado a los integrantes del grupo que hayan participado. Ojo, ya les dije, los deben participar activamente en su trabajo para que aporten y aparezcan ahí. Tenga en cuenta que todos los productos escritos individuales o grupales deben cumplir con las normas de ortografía y con las condiciones de presentación que se haya definido. En cuanto al uso de referencias, consideren que el producto de esta actividad debe cumplir con las normas APA. En cualquier caso, cumpla con las normas de referenciación y evite el plagio. Ojo, porque he visto en algunos trabajos que aparecen en Turnitin que no son muy... No es un trabajo, sino un copia-pegue. Entonces tengan mucho en cuenta. Esto ya tiene que ver, para que lo lean bien, de acuerdo a todo lo que dice del plagio y todo eso. Bueno, aquí están las sanciones. Entonces tengan en cuenta que estos son los criterios de evaluación que vamos a tener en cuenta, donde se habla, por ejemplo, de... si es un nivel alto, el primer criterio de evaluación define los principales conceptos referentes a la morfología del robot, relacionándolos con una referencia de un robot comercial. Este criterio está de 15 puntos máximos. Y están los niveles que determinan cada uno de estos criterios de evaluación. Entonces tengan en cuenta, apéguense a esto, que esta es la forma que voy a calificarles de acuerdo a lo que dice cada uno de estos ítems. Aquí está el resto. Tercer criterio de evaluación, establece necesidades de aprendizaje requeridas. Cuarto criterio, interactúa de forma oportuna y responsable en la realización del diagnóstico de necesidades de aprendizaje requeridos a dar solución del problema planteado. Todo está en la rúbrica de evaluación, ténganlo en cuenta, léanlo muy bien. Y lo que les digo, tienen que hacer lo que dice ahí, no hagan cosas que no están ahí, que nos están solicitando. Bueno, criterio presenta 20 puntos del total. Estos son los puntos. Ok. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias. No sé qué preguntas tengan acerca de lo que deben presentar o de los... Listo, profe, muchas gracias. Muy formal. Que pasen buena noche. ¿Tienen alguna pregunta? No, señor. Doctor, una pregunta. La grabación de la web va a quedar disponible. Una preguntita. Bueno, yo ya estoy mirando algo sobre los robots, la tabla que nos toca. Y bueno, en el caso de nuestro ensamblaje, o sea, podemos utilizar varios robots del mismo, o sea, para diferentes funciones. Sí, claro. La idea es que de pronto pueden definir un robot para corte, otro para ensamblaje, otro para pintura, ¿sí? Obviamente hay que aclarar que si la empresa es una empresa pequeña que no cuenta con todos los recursos para comprar 3 robots, entonces hay que comprar de pronto uno solo donde se haga un cambio del efector final para esos tipos de trabajos. Ok, una solución. Entonces ustedes buscan de esa lista, de ese robot, si es el que más se adapta a las necesidades de trabajo, de operación. Ok, perfecto. Listo, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? En el chat está la lista de participación, la lista para que la vayan diligenciando, por favor. Inge, una no sé si tengan alguna otra pregunta. Dependiendo el grupo que nos tocó, pues analizamos ese robot, ese tipo de robot. Pero si de pronto ese robot no cumple con las expectativas para nuestro problema, ¿no? Tenemos que buscar
en todos esos robots el que nos sirva o no, simplemente le hacemos el análisis al que nos tocó. Pues si ustedes consideran que ese robot no es, dicen que no es, o sea, definen lo que hay que hacer, el trabajo que diga ahí y definen si no es, dicen por qué no sirve. Perfecto, muchas gracias. ¿Listo? Para no Qué estar pena. dando. Cuénteme. Me comparte nuevamente la asistencia, no la encuentro en el chat. Ya un momento. ¿Qué dice en el Ya transcurso la de compartieron semana? nuevamente. Ya apareció. Profe. Bueno, muchas gracias a todos y buena noche. Buenas noches. Profe, un favor. Sí, señor. Su merced me podría colaborar. ¿Cuándo tiene horario de atención por Skype? Yo tengo los lunes y los miércoles. ¿En qué horario, profe? 5 a 6 de la tarde. Profe, buenas noches. Una cosita, pues, es que yo no en la primera actividad, ¿aún podría presentarla o ya? ¿Cómo? Yo no presenté la primera actividad. Yo a todos que les era envié un correo, los que no presentaron les envié un correo dándoles un plazo hasta el domingo. Me lo deben entregar por el correo interno. Vale, profe. Hasta el día domingo. Listo, sí, señor. Muchas gracias. Revisen su correo porque ahí yo les envío una información. Tutor, buenas noches. Buenas ¿Será noches. que nos puede compartir las diapositivas que estaba presentando? Así es. Vamos a subir la información del video cuando terminemos la grabación. Entonces les subo el video.